Bueno, muy buenos días a todos. Abundante gracia y paz sea sobre sus vidas, en cada casa, en cada familia. Nuevamente tenemos la posibilidad de volver a transmitir a través de este medio y con la intención de seguir compartiendo y teniendo este tiempo de contacto a través de la internet con cada una de las familias y la vida, sabiendo este tiempo presente, esta situación que hoy se vive mundialmente, ¿no? Pero queriendo no solamente conectarnos, sino cada vez que abrimos el canal de poder conectarnos, ir estableciendo palabras, moví la cámara, hijo. Ir estableciendo palabras que sean de edificación y también desconfigurar todo tipo de error o todo pensamiento que de pronto ser partícipe. La realidad es que hay veces el enemigo, no sé si la expresión cabría bien, pero es lo que quiero explicar, nos quiere poner a todo en el mismo paquete, en el mismo envoltorio, y usted tiene que saber que usted es una persona de pacto, que tu familia está bajo pacto, tu casa está bajo pacto, tus seres queridos están bajo pacto, y que cuando nosotros estamos estableciendo los principios del reino, es cómo operan los principios del reino en nuestra vida. Por supuesto que el deseo o la intención personal no es esperar la deficiencia o la carencia en nuestro prójimo, pero la realidad es que nuestro prójimo no ha aceptado, no ha hecho a Jesús el Señor y no ha hecho pacto con nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que enfatizar sobre estos principios porque usted es partícipe de esos pactos y usted es un beneficiario de los pactos establecidos en los principios eternos. Esta pandemia mundial que quiere introducirse y cruzar los cercos, usted tiene que saber quién usted es, quién es tu familia, y que cuando de pronto, la semana pasada, en otro de los momentos que compartimos así en vivo, decíamos, de pronto decíamos que alguien preguntó, ¿y dónde está Dios en este momento? En este momento que está ocurriendo todas estas cosas. Y la respuesta fue: en el mismo lugar que lo dejaron, en el mismo lugar que lo dejaste está Dios. Pero si nosotros lo hemos hecho el Señor de nuestra vida, y que cuando recitamos versículos del Antiguo Pacto y decimos Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro propio auxilio, Él es el castillo fuerte, estamos citando eso, el Antiguo Pacto. Y que este pacto nos ha establecido sobre mejores promesas, donde Él ha hecho de este lugar su hogar, su habitación, y usted y yo somos depósitos de esa gracia. Hablando la semana pasada con el pastor Manuel González de Chile, nosotros hemos tenido el momento del diálogo y poder... El momento con el pastor Manuel González de Chile, y él decía que Dios en Egipto mostraba las dos realidades. En estos momentos estamos queriendo conectarnos con el pastor Manuel Mora. Allí te veo, Manuel. ¿Me oyes? Saludos Miguel, sí, te escucho muy bien. Oh, bueno, qué bendición tenerte aquí y compartiendo. Estamos hace unos instantes dando la apertura a al inicio de esta transmisión en vivo. Es un gusto verte y bueno, ya Amén. Sabemos que cómo está la familia, cómo está tu esposa, los hijos, que hemos estado en contacto, que gracias al Señor. Yo estaba compartiendo que nosotros estamos bajo otro pacto. Estamos bajo el nuevo pacto, que aunque decimos, hay veces citamos esos versículos del Antiguo Testamento, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, pero eso es del viejo pacto. Hoy Dios nos ha colocado bajo un nuevo pacto. En Mateo 26, 28 nos habla acerca del símbolo de la copa del nuevo pacto y que Cristo nos ha establecido un pacto sobre mejores promesas. ¿Por qué hablaba esto? Porque hay veces el mundo nos quiere involucrar en el mismo envoltorio y nosotros, los hijos de Dios, estamos bajo pacto.
Eso es un poco, te presento lo que estaba compartiendo y hablando para que tú puedas también incluirte en este momento. Amén. Bueno, saludamos de acá desde Chile a toda la audiencia de Cielos Abiertos y a todos los hermanos que están conectados en cualquier parte del país, también de nosotros, ¿no? Bueno, yo también, creo que... Perdóname, saludo Sí. a los hermanos allá de la Iglesia Congregación Cristiana Casa de Pan, Visión del Reino. Saludo a todos aquellos que me conocen, los que no, que realmente un abrazo grande desde Argentina. Disculpa, Manuel. Amén. Bueno, yo creo que la contingencia en la cual nosotros estamos viviendo, en alguna medida también va a determinar, como tú recién hablabas acerca de Mateo, ¿cierto? Y otros textos que nos permiten también analizar cuál es la frecuencia en la cual nosotros estamos operando hoy, porque a veces el lenguaje que nosotros ocupamos delata en quién hemos confiado y sobre qué está puesta nuestra confianza. Amén. Entonces, Sí, sí. a veces, como conversábamos hace unos días atrás, una de las cosas a las cuales yo me he negado es caer en esta desesperación exacerbada que muchas veces se manifiesta cuando comienzan las noticias a invadir y a viralizarse. Pareciera ser que la iglesia, en vez de ser fortalecida, ¿cierto?, comienza a debilitarse porque comienza a ver que comienza a ser muy grande el gigante que se comienza a levantar. Y nos olvidamos de todas las promesas del antiguo pacto y del nuevo pacto. Tú recién hablabas acerca del antiguo pacto que tenía promesas, Sí. y que no las podemos ignorar. El Salmo 91, cuando habla acerca de que si nosotros hemos tenido nuestra confianza en Dios y a Jehová lo hemos puesto como nuestra morada, no tenemos que temer plaga ni peste que pueda golpear nuestras casas. Pero este nuevo pacto, no tan solo, si bien es cierto, el antiguo pacto hablaba de lo externo, hoy lo que antes era externo ahora es interno. Por lo tanto, si en el antiguo pacto no podían tocarte, menos te van a tocar ahora que tú tienes Dios dentro. Amén, amén, amén. O sea, entonces de pronto a veces nosotros caemos en una, y a la cual yo me he negado, entre paréntesis, me he negado porque yo como ministro no puedo ser debilitado por una sociedad que está intentando ilustrar de que esto está fuera de control. Yo quiero identificar que el mundo está fuera de control. Nosotros estamos bajo el control del gobierno que nos sustenta, que nos nutre, que nos fortalece, que nos ha entregado mejores promesas en este pacto. Y si yo estoy inmerso en esto, yo me tengo que transformar en un observador, pero también me tengo que transformar en la plataforma para que los que están en desesperación puedan encontrar calma y paz en lo que eres tú y en lo que soy yo. Amén. Yo quería tocar de vuelta ese punto porque me gustó cómo vos lo expresaste, de la debilidad de la iglesia al recibir esta influencia, ¿no? Yo les hablaba a los hermanos que hace unos días yo estuve hablando de Babilonia, y Babilonia es contaminación. Pero tú lo expresaste de una manera como la iglesia, al recibir los informes, las noticias, que no es que no que no le prestamos atención y Claro. que quebramos las leyes, no. Porque nosotros estamos en nuestras casas, estamos cumpliendo con las leyes de nuestro país, pero esa debilidad, cuando nosotros somos los hijos de Dios y cargamos y portamos la sangre preciosa sobre nuestra vida. Así es que yo quería nuevamente sobre eso, porque eso hizo como que la iglesia permitió estuvo permeable a la influencia de toda esos temores, esa pandemia y toda esta situación, que realmente es mundial, está realmente causando estrago, pero hay que tener bien claro quién nosotros somos y a quién tenemos, ¿no? Yo creo que tú estás tocando un tema que puede ser álgido dentro de la evaluación que cada persona tiene que hacer, nosotros, los ministros, las casas de fe que sustentamos, porque cuando tú ves esta vorágine que se ha desatado, donde ya nadie tiene el control, porque nosotros estamos a expensas de que este virus se debilite, ¿cierto? Y la debilidad está sustentada en que la gente pueda tener resguardos, y estamos conscientes de que las personas, como tú decías recién, tenemos que tomar resguardos, vamos a respetar las leyes. Pero de pronto cuando las leyes intentan ir por sobre las convicciones nuestras, entonces nuestra fe se ve debilitada, nuestro mensaje se ve debilitado, las convicciones nuestras
ya no pasan a ser para el mundo, no pasan a ser lo único que los puede sustentar. Para ellos pasa a ser nuestra fe una alternativa en medio de tantas, cuando en el fondo la fe nuestra es el centro de la vida que gira en torno a Dios. Entonces no hay otra opción, es la única. No hay otra, exacto. No. Pero cuando nosotros, la iglesia, lo deja como una opción, somos exacto. nosotros los que estamos contaminando el mensaje. Somos exacto. nosotros los que estamos diluyendo el mensaje. Y eso es babilónico. Y eso es babilónico porque tú estás mezclándolo, ¿no? Y Babilonia no te quiere sacar del lugar donde tú estás, te quiere permear. Ese es el tema. Que tú, cuando puedas ser sustentado por Babilonia, lo eres, y cuando puedes ser sustentado por el reino de Dios, Babilonia no se enoja, pero cuando el espíritu de Babilonia quiere atraerte y tú te dejas seducir, te dejas sustentar, entonces la vida de cualquier cristiano bajo esos términos comienza a ser una vida que no puede influenciar a nadie. ¿Por qué? Porque a la más mínima prueba tranza, negocia lo que son principios fundamentales de vida que nosotros no los podemos transar. No, mira, recién yo tuve que salir de mi casa e ir a hacer unas compras para el día, aquí 3 cuadras. Yo me higienicé las manos, yo cumplí con un protocolo. Yo también lo hago. Pero ¿cuál es el punto? El punto es cuando nosotros estamos permitiendo que nos dictaminen los principios de nuestra fe, y cuando nosotros le permitimos a Babilonia que sea la que ejecute los lineamientos de los cuales nosotros somos los hijos de Dios. Y ese temor no tiene que tomar lugar, porque nosotros portamos la fe que ha vencido al mundo. Nosotros cargamos esa fe. Y Amén. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Y cuando Amén. Tú recién decías de opción, el mundo lo ve como opción. El problema sería que nosotros lo pongamos en el panorama o en el plano bueno. Cualquier creencia es lo mismo, que hay veces donde te quiere llevar esa cosa de que toda creencia enfoca a lo mejor. No, cuidado. Nosotros estamos creyendo en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y yo estaba leyendo con respecto a esto del pacto, de que así como Dios le puso orden al sol, la luna, a los límites, a los mares, y eso no ha sido quebrado, tampoco es quebrado el pacto, y te estoy hablando del davídico. Claro. Y yo, ese texto que está en Jeremías, dice, ni aún no quebré nunca. Hoy salió el sol, bueno, en Argentina está un poquito lluvioso y alguna situación, y Dios dice, yo no quiebro esos pactos, menos voy a quebrar la descendencia de David, mi promesa con Jacob y con la descendencia de Abraham. Entonces, ese pacto es el pacto antiguo y es sombra, y nosotros estamos establecidos sobre un nuevo pacto. Donde ese pacto es el pacto, el Señor lo hace como sello con su sangre, y donde la posesión adquirida que tomó lugar, ahora nosotros somos la posesión de Dios. Somos, el enemigo no tiene injerencia en nuestra vida, entra en un punto de ilegalidad. Así como están los límites de países y el ejército de nuestra nación no puede cruzar los límites de tu nación, porque estaría en un punto de ilegalidad. Esto es fundamental para que nosotros establezcamos esos principios de quiénes somos, de que somos la familia del Dios de los cielos, y cuando decimos que Él es nuestro Padre, ese Padre opera manifestando en este ámbito provisión, protección, cobertura, donde es el momento de manifestar esa naturaleza. Mira, tú recién, cuando yo me conecté y te estaba mirando, tú estabas hablando acerca de los que vivíamos por los principios de Dios, por la palabra eterna, porque la palabra eterna tiene un solo mensaje. Cuando Pablo dice en Romanos 14, ¿cierto? Y él habla acerca de que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Lo primero que el reino de Dios es justicia. Isaías dice, decirle al justo que le irá bien, Amén. porque comerá del fruto de sus manos. O sea, aquí todo lo que tú edificas, eso es lo que tú vas a tener.
ahí Eso es lo que tú vas a dice, tener. si quisierais y oyereis, Claro. comerás el bien. Exacto. Y la manera en que Israel quebró el pacto es que no oyó. Claro. Porque no es que no tuvieron la oportunidad. No, El Hebreo les recuerda, es que ellos no entraron en mi reposo. ¿Y cuál era el reposo? Descansar. Descansar es que lo que él estaba diciendo era correcto. Si el antiguo pacto tenía promesas hermosas. El tema no era el pacto, el tema era los depositarios de ese pacto. exacto. Porque si tú ves, el pacto era bueno. Si el pacto no era malo, el pacto era bueno, era excelente. Te resguardaba de cualquier calamidad. Nosotros esta mañana, mientras estábamos desayunando, nos acordábamos de Deuteronomio 28, ¿no? Cuando te habla acerca de las retribuciones de la obediencia y de los alcances de la desobediencia. Entonces, cuando tú ves ese pacto, cuando tú ves el pacto mosaico, no es que era malo, eran malos los depositarios. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo para ejemplarizar cada palabra que el antiguo pacto tenía, lo puso en un hombre, y Jesucristo cumplió a cabalidad todo eso. Bueno, la figura que Dios le da cuando le llama la atención, le dice, fui marido para ustedes, pero ustedes violaron el pacto. Y por eso Él dice, ahora voy a establecer uno que será en sus corazones, y tendréis la ley en sus corazones, pero dice que lo quiebra Dios nunca. Por eso la Escritura nos dice que Dios es fiel y no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Lo que Él ha prometido no lo volvió atrás. No, porque mira, cuando tú ves, porque yo hago todo este análisis dentro de lo que el antiguo pacto me entrega, que a mí me fascina la figura que él muestra en el antiguo pacto. Porque cuando nosotros vemos a Moisés yendo a buscar a Egipto, a Israel, el mensaje de Dios es, dile a Faraón que deje salir a mi hijo, deja libre a mi hijo. Entonces, a mi primogénito. A mi primogénito, déjalo libre, porque él veía a una nación como uno solo. Entonces, cuando yo hago esa observación y yo veo a Cristo, yo y mi padre aquí, mi padre allá, mi padre me envió a esto, yo hago lo que hace mi padre. Cuando tú ves, Dios buscaba un hombre que pudiera manifestar al Padre, y no lo halló. Pero no porque el antiguo pacto no fuera bueno, porque no lo halló. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Hijo, te voy a tener que enviar a que pueda cargar esta asignación. Pero ahora, como Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, porque Cristo ahora en nosotros es la esperanza de gloria. O sea, lo que la palabra no pudo hacer por fuera, ahora Dios la introdujo dentro. Cuando Jeremías dice, voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones, porque cuando la oyeron, no la internalizaron. Porque no es que no haya estado la palabra estaba ahí, los ejemplos, la gloria de Dios estaba allí. ¿Qué tuvo que hacer el Padre? Hijo, te voy a tener que enviar al mundo y después te voy a tener que introducir en cada persona, porque las palabras no fueron suficientes. Voy a tener que meterte en cada persona. Entonces ahí yo conjugo esa palabra que dice el apóstol Pablo, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén. Amén. Bueno, Él sería nuestro hermano mayor, y hoy nosotros como hijos de Dios, ese modelo o ese patrón del Cristo encarnado en Jesús, es el que nosotros debemos manifestar y cargar esa naturaleza. El punto es que, como estamos hablando a hijos espirituales de Argentina, que pueden ser de nuestra congregación, o quien nos esté oyendo, o los tuyos de Chile, el mensaje es que esto que hemos hablado y que domingo a domingo hemos presentado en nuestra iglesia y hemos leído las Sagradas Escrituras y está esa vida dentro nuestro, este es el momento de que esto debe ser establecido. Reflejar y manifestar y pararnos. Tú tocaste la otra parte también del reposo. Esto debe ser vivencial ahora. Es un momento clave para que sea del otro lado de la cordillera, de acá, Centroamérica, donde sea, es el momento para evidenciar y que los que nos están escuchando reciban esa paz, porque esa justicia produce paz. Claro.
Porque Claro que sí. el establecimiento del orden, de la justicia, nos va a traer como consecuencia eso, paz sería el resultado. Justicia, paz. Esa paz va a producir el deleite, el gozo, y es vivir el reino de Dios. En este momento, en este proceso. Sí, No es, y date cuenta tú, Miguel, que las palabras que tú usas, que Isaías la usa muy bien, porque el efecto de la justicia será la paz. amén. Porque donde no hay justicia, no puede haber paz. Ejemplo, nosotros los que hemos caminado en los principios de Dios, que hemos tenido que ser llevados al límite de nuestra fe, porque para que la justicia de Dios trabaje, cultive, forme el carácter nuestro, Dios nos tiene que llevar al límite de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que las fuerzas que nos faltan provengan de Él. Ahí cuando Isaías después dice, yo doy fuerza al que no tiene ninguna. Amén. O sea, ¿cómo de pronto nosotros extraemos esas verdades eternas? Lo que tú estás diciendo, el antiguo pacto tiene verdades eternas que no han cambiado en este nuevo pacto. Porque hay que sacar la autosuficiencia, la autoprovisión, la autorredención, la autoliberación. Es imposible. Él nos redimió, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio y Él es nuestra cobertura. Yo lo voy a hacer, yo de esta salgo. La auto no existe. Vamos a la figura que tú citaste, Moisés yendo a buscar a Israel que estaba en Egipto. No existe la autorredención de que salen de Egipto. Si Dios no los libera, no pueden ser libres. No. Y nosotros tenemos que saber que no somos libres del pecado si Cristo no nos libera. Si Él nos libera, somos verdaderamente libres. No existe. Lo que nosotros no estamos promocionando nuestra facultad de grandeza de que podemos. No, estamos diciendo cómo el poder de Dios se fortalece en nuestra debilidad y se manifiesta a través de nuestra vida y se hace vivencial la providencia divina. Claro. Eso es lo que cada uno de los que nos está escuchando tiene que comprender. Que esto no es una competencia de fe, ni una competencia a ver si te toca a ti, me toca. No. Esto tiene que ver, reposar, saber en quién hemos creído. Amén. Y en quién está puesta nuestra confianza. Que Totalmente. realmente, este es el momento de gustar y ver que Jehová es bueno. Es un buen momento para probar. No hay, pareciera ser que el sistema religioso, ¿cierto?, del cual nosotros también venimos, porque también venimos de allá, ¿cierto? Cuando la fe es una fe artificial, ¿no? Y uso la palabra artificial porque es lo que tú estás diciendo. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquí, yo puedo solucionar esto. Hay cosas que requieren en nuestra vida la totalidad de las intervenciones divinas. O sea, yo no puedo mantener ciertas cosas bajo mi control y otras cosas bajo el control de Dios. La parcialidad, así jugando a media. Yo no puedo, o sea, porque el mismo apóstol Pablo dice que Cristo es el todo en todos. En todo. No existe el doble comando. No, o sea, o le entregas la dirección de tu vida, o manejas parcialmente, y cuando uno usa esta frase, ¿no? Cuando una vida es manejada desde la parcialidad, ¿cierto? Parte te doy a ti, pero esto otro déjamelo a mí, ¿cierto? Yo lo que estoy dándole al mundo es una muy mala señal, que cuando a mí me conviene, yo dejo que Dios actúe en mis asuntos. Pero resulta que Dios tiene toda autoridad en todos mis asuntos. Bueno, también es una mala imagen, porque si tú no le entregas es porque hay desconfianza. Claro que sí. Entonces, ¿dónde está nuestra fe, nuestra confianza, nuestro reposo en Él si tú lo estás manejando a media? Imagínate que uno de tus hijos, en lugar de ser kinesiólogo, es abogado. Y yo le pido que me atienda a una causa, pero le comento parte de las cosas, pero parte las manejo yo. Yo no estoy confiando, no tengo plena certeza que él me lo va a manejar, que él va a ser honesto y que él va a defender mi causa. Claro. Entonces, no puede existir. Lo que ocurre es que el ser humano en su orfandad ha operado
de que Él quiere tener el control. Y en el reposo es, quédate ahí, mirad la salvación de Jehová. Y cuando Lo que hará Jehová. Claro. El tema es que mientras tú no le des todo, porque Dios, lo que yo he aprendido en el tiempo, Miguel, es que Dios no actúa en la medianía de nuestra vida. Dios actúa en el todo de nuestra vida. Lo inhibís. Cuando Claro, actúas de esa manera, lo inhibís porque Dios no puede ejecutar porque vos tenés parte del control. Claro. El tema es sí. nuestro padre de la fe. Mira, nuestro padre de la fe en el capítulo Abraham, en el capítulo 13 de Génesis, recibe la promesa de que Dios le va a dar un hijo. Y en el capítulo 21, 22 le está pidiendo que lo sacrifique. O sea, la fe requiere una acción evidente y evidencial de que si Dios te pide algo, tú no se lo puedes negar como tal. Bueno, por eso el punto es que en lo babilónico hay un trasfondo de humanismo y de mundo metido en la iglesia. Por eso hay veces voy en contra en ese facilismo que la gente dice bueno, vamos a orar por esto, pero no se comprometen ni dan evidencia de su fe. Entonces, claro, ese vamos a orar ha sido un escapismo de la iglesia más que un principio de fe. Lo que pasa es que tú no puedes mandar... Estoy caminando muy filoso, sí, y esto se puede malinterpretar, ¿no? Sí, no estoy diciendo que no hay que orar, ¿no? Sino el facilismo del escapismo, es decir, bueno, vamos a orar, que Dios... No, la fe demanda, la fe va a ser probada, la fe necesita ser probada. Ahora, ¿cuál es el punto cuando la fe es probada? Tú piensas que Dios, es que yo veo de que así como estuve ayer con Abraham y con Jacob, Dios está hoy conmigo. Claro. Cuando yo tengo las experiencias de fe del ayer, me dan plataforma. Yo ya sé que Dios, en otros momentos que yo pasé más difícil que Dios me sustentó, me proveyó, me sanó. Así es que la fe debe ser probada. Pero no he usado esa oración como un escapismo. Bueno, oraremos al Señor, nos vamos a poner en oración. No, realmente esto va a ser cancelado, la iglesia se tiene que poner en oración, es un tiempo de oración, es un tiempo de intercesión, es un tiempo, como tú me habías dicho el otro día, que todo marzo se habían puesto en un mes de ayuno, ¿te acuerdas? Que me comentaste cuando estuvimos hablando con Manuel González. Entonces, sí que hay que orar, pero tiene que ser desafiado y tiene que ser realmente expuesto. Sí. Mira, el mismo Abraham, ¿cierto? Abraham es desafiado a lo que está creyendo. Porque una cosa es creer y otra cosa es que cuando te presentan el desafío, tú actúes en esa fe, ¿no? Porque hay gente que cuando Dios le demanda algo, comienza a orar cuando en vez de eso tiene que decidir. Accionar. Claro, porque cuando Dios le pidió el hijo a Abraham, no lo mandó a orar. No. Toma a tu hijo y tráemelo al monte. Esa es una decisión, esa es una acción viva de la fe. Y Hebreos lo confirma, acá Hebreos lo confirma, que él iba dispuesto a sacrificarlo, porque él creía que podía levantar de los muertos a aquel que le había hecho las promesas. Y lo recibió así, lo recibió como vivo de entre los muertos. Y eso es, aunque no fue sacrificado, pero en el espíritu fue redentivo. Claro, él no bajó con Isaac en el corazón como cuando subió, ¿no? No. Él ya estaba ahí en las manos de Dios. Sí. Totalmente. Entonces, cuando uno hace ese análisis, obviamente que es fácil para una persona a veces tomar una decisión cuando todo está bajo su control. Pero Dios a ti y a mí y a cualquier persona le va a hacer tomar decisiones cuando el control absoluto solamente está en Él. Y sí. Caminar, porque la fe es caminar sobre lo invisible. Es como que lo uno va ligado al otro. Si no le das el control, lo estás bloqueando a la acción. Eso no es fe.
Entonces necesitas darle el control y para darle el control necesitas confiar de que Él lo va a hacer y reposar en que Él se va a encargar de todo, y que ahí cuando Él sabe que tiene control, Él sabe que no es ni parte tuya, no, será la gloria de Él y será por causa de Él y lo que Él ha establecido. Y es increíble, Miguel, que esa totalidad del pensamiento de Dios en nosotros nos permite entrar en este reposo. Sí. Porque la palabra tiene que tener una totalidad de gobierno en nosotros. Porque mira, cuando tú y yo observamos el capítulo 11 de Hebreos, dice que nosotros tenemos, ¿cierto? Y atraviesa, ¿cierto?, hasta el capítulo 11 y 12, ¿cierto? Esos capítulos nos hablan acerca de que tenemos una gran nube de testigos. ¿Pero qué testigos? ¿De qué nube de testigos está hablando? Del capítulo 11, de esos hombres que no viendo nada, operaron en fe, porque creían que el que los sustentaba, ¿cierto?, era fiel para cumplir todo lo que él estaba diciendo, pero la Biblia dice que Dios no los perfeccionó a ellos por causa de nosotros, para perfeccionarnos a todos de una vez y para siempre. Pero mira que esa nube de testigos nos indica a nosotros que si ellos pudieron operar en esos parámetros de acción y de elección que Dios tuvo con ellos, esa nube de testigos está esperando ver que nosotros operemos, ahora que tenemos Cristo insertado dentro nuestro, que para ellos fue una visión futura, para nosotros es una realidad presente. Pero fíjate esto, si Jesús dice que nacido de mujer como Juan el Bautista es el estándar más elevado, pero ese estándar más elevado es del antiguo pacto, y el menor del nuevo estándar, el más bajo estándar, es superior a Juan el Bautista. Quiere decir que Juan el Bautista sería el piso, ¿sí?, de lo que sería. Juan el Bautista era el techo del antiguo pacto, sería el piso del nuevo pacto. Ahora, nosotros somos portadores de su presencia, somos portadores de su espíritu, somos los hijos de Dios sobre esta tierra. Entonces, no existe media tinta porque nosotros somos nueva naturaleza. Nosotros no podemos jugar a la vida samaritana, la mezcla, ¿no? Mitad judío, mitad gentil, mitad de este lado, mitad. No, nosotros ya hoy, esta vieja naturaleza, la biológica, es la que mantiene el cuerpo vivo. Por eso, hablando con Antonio Shumadeuki, hablábamos de que muchas veces en los velatorios se escribe el texto, Él es la resurrección y la vida. Y que la idea de los cristianos es siempre poner ese texto. Es que la realidad es que esa persona nunca va a morir porque está lo eterno dentro. Lo que dejó de funcionar es la materia biológica. Claro el cuerpo biológico. Pero ya lo otro no necesita resucitar, es vida, está viviendo. Él está operando en lo eterno. Así de que no es que va a resucitar en ese momento, no, ya hoy cargamos eternidad dentro de un cuerpo biológico. Si este cuerpo biológico deja de funcionar, no es que toma lugar la resurrección, no, ya tenemos naturaleza divina dentro nuestro, y sigue la naturaleza divina. Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Nosotros ya estamos operando en lo eterno. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que es recibir al enviado. Al eterno, claro. Entonces, esa eternidad, cuando los rudimentos, el apóstol Pablo pareciera que fuera un poco simplista o peyorativo al decir los rudimentos de Cristo, pero tú sin esos rudimentos no puedes operar en esto. No. Bueno, o sea, sin esa plataforma que Cristo puso, el nuevo pacto no va a funcionar con nadie. Vamos a nuevamente volver a este punto que tú estableciste recién, ¿no? En Él está la vida. Claro. ¿Ok? ¿A lo suyo vino? Y lo suyo. Porque ¿dónde estaba la vida? En que reciban al que tú enviaste. ¿Okay? Enviaste. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad, la posición, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1, 12, 13 y 14.
que tenemos allí en el Evangelio. Entonces, esa posición que nosotros tenemos como hijo de Dios por causa de haberlo recibido, no es un logro de Miguel, no es un logro de Manuel, es al haberlo recibido, al enviar. Y esa es, que al recibirlo, hacer conocer a Él, al que recibimos, y que ahora está en nuestros corazones, y que es nuestro Padre. A veces Miguel, estos principios que son tan básicos, pero tan fundamentales en la vida de una persona, ¿no? Porque el mismo capítulo 1, cuando habla, dice que de Moisés nosotros recibimos la ley. Sí. Pero la gracia y la verdad, ¿cierto? Vinieron por medio de Jesucristo. 14 y 15 el primer capítulo de Juan. La gracia y la verdad. Y mira lo que operamos ahora. Gracia, ¿no? Verdad. Pero ¿quién no internaliza a Cristo como el operador de tu vida, el que hace funcionar toda tu vida desde el punto corporativo, de Él siendo la cabeza tuya, de tus directrices, de tus decisiones? Si tú no amplificas eso a un mundo que desconoce esto, el reino de Dios tiene cero influencia. La gracia no opera y la verdad no es manifiesta. Entonces nosotros tenemos mucha gente nominal, pero no, en la iglesia, y a veces hay que hablar esto con mucha, hay que ser muy tierno en el mensaje, pero muy firmes igual, porque mucha gente, por ser nominal, no puede disfrutar de lo que está dado para aquel que es una persona integral dentro del cuerpo de Cristo. Y la iglesia se acostumbró a ser una iglesia nominal. Es el gran daño que ha tenido la... Claro, porque entran en un sistema religioso y no en unos principios de vida. Claro. Entonces, dentro de ese sistema religioso o nominal, que tú utilizaste esa expresión, está esa práctica de asistencia, pero no hace que esa palabra sea viva dentro de él, no la hace viva. Claro, porque son personas insustanciales. Sí. No son personas con sustancia. Y una persona con sustancia opera desde aquella sustancia que lo gobierna. Bueno, no es circunstancial. Por ejemplo, Manuel, esto que está ilustrando, que hay mucha gente que es circunstancial, que opera bajo lo circunstancial, no sobre lo sustancial, porque lo sustancial no te permite operar de otra forma, porque es la sustancia tuya. Tú obedeces a una sustancia que no te deja operar en el hombre viejo, porque ese ya murió. La sustancia del nuevo. La sustancia es gracia, que es la que portaba a Cristo lleno de gracia y verdad. Y de verdad. Exacto. Entonces, la gracia te permite actuar en verdad y no eres una persona circunstancial, no eres un oportunista espiritual. No. Porque ¿para qué estamos con cosas? Tú recién decías esto con palabras muy suaves, ¿no? Porque a veces lo que hablamos puede estar en el filo de lo ofensivo para algunas personas, y algunas personas pueden sentirse ofensivas, pero hay muchas personas que operan en lo espiritual, pero son oportunistas espirituales, ¿no? Oportunistas que cuando tú de pronto están pasando una problemática crítica, lloran, pero de la forma más desesperada, pero no más pasó ese tiempo crítico y vuelven al mismo estado, porque solamente el sufrimiento les permite ver su condición. No son sustanciales, son oportunistas espirituales. Amado, a mí el Señor me habló muy fuerte con respecto a esto. ¿Por qué razón? Sí, perdón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque esto es lo que hace que después nuestras conciencias sean endurecidas. ¿Por qué? Porque lo religioso pasa a ser la plataforma de la expresión de fe que nosotros tenemos. Y que tenemos, ¿bajo qué concepto? Bajo el concepto de la religiosidad. Y tú sabes que la religiosidad para Cristo era hipocresía disfrazada. Entonces es un tema muy fuerte para uno. Cuando Dios tiene que exhortarnos de esa manera, no es fácil asumir,
que dentro de las posibilidades que tenemos delante de Dios de poder manifestar el hombre corporativo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, como habla Efesios capítulo 4, eso nos va a poner directamente en el área más álgida de las problemáticas. ¿Para qué? Para que el hombre creado según Dios pueda emerger en justicia y santidad de la verdad. Déjame volver sobre lo que tú hablabas de cuando hay una problemática, revela el carácter de esa persona, en lugar de salir la sustancia, sale un oportunismo, ¿no? Claro. Llamaríamos en Argentina la viveza criolla de querer sacar un beneficio. El punto es que la vida almática todavía tiene lugar. Y ahí ese es el punto, que muchos todavía viven un evangelio emocional almático, y eso está en un plano terrenal y humano. No han aprendido a funcionar en el ámbito del espíritu. Por eso quieren el facilismo de la providencia. Por eso esa actitud de decir el dame, el saname, el ayudame, el proveeme. Y no quiero decir que Dios no sea sanador. Hay salud en Dios. Y por su llaga fuimos todos curados. Amén. Pero quieren el beneficio y no quieren rendir su vida. Entonces quieren solamente extraer. Y Dios es dador. ¿Sí? Pero también va a producir una demanda. Y ahí es el punto donde se revelan esos caracteres, porque cuando viene la demanda no van a querer responder a esa demanda. Cuando tú hablabas, por ejemplo, de Abraham, del hijo de Isaac, era el unigénito, era el único, era el futuro, era la esperanza, era el mañana. Porque Abraham, mirándolo con una mente terrenal, dice, este es el que sigue el proceso de la familia, y sin embargo le entrega el mañana, se lo da todo a Dios, le da toda la esperanza, todo. Y Dios se lo devuelve vivo de entre los muertos. Pero también la Biblia dice que Abraham ya había hablado, porque él dijo, iremos y volveremos. Claro. Que esas son las declaraciones y esas son las demandas de fe que yo digo, y no solamente, bueno, vamos a orar, que Dios dirá, que Dios... Y es un evadir la responsabilidad con decir vamos a orar. Ese es el punto. Y mira que cuando Pablo habla acerca de Abraham, él habla desde la perspectiva de un hombre que está transformado, ¿eh? No habla de la perspectiva de un hombre por transformar. No. El lenguaje que Pablo usa acerca de Abraham es de un hombre totalmente transformado. No es un hombre por perfeccionar, porque la Biblia dice que él fue perfeccionado a consecuencia de su obediencia, por lo cual las promesas se concretan. Si la fe no va de la mano de la obediencia, Dios no puede concretar nada en nuestra vida. Es que si todavía operamos la fe en la posición almática de las providencias para la satisfacción del alma, vamos a ver los resultados de lo que tú hablaste. Si nosotros vivimos la vida del Espíritu y sabiendo quiénes somos, la providencia se va a manifestar. Entonces, la providencia no va a venir a satisfacer necesidades almáticas, sino a cumplir funciones desde quienes somos viviendo en el Espíritu. O sea, el recurso de un vehículo no viene, por utilizar un ejemplo, no viene a satisfacer una emoción, no vino a satisfacer, sino que me cumple una función para la vida que yo desarrollo como ministro. Cambia toda la plataforma, cambia todo el orden. No es solamente porque en la vida de fe lo creo, lo declaro, lo recibo, lo tengo, es todo para satisfacer. Es realmente un error, porque lo que se hace es alimentar el sistema terrenal y humano, cuando nosotros tenemos que vivir la vida del Espíritu.
y alimentar y poner la mirada en las cosas de arriba, como dice en Corintios y como nos habla la Escritura, poniendo las miradas en las cosas de arriba y no en la de la tierra, en lo eterno y no en lo temporario. Mira, yo he llegado a comprender, Miguel, en todo este proceso, estos últimos 3 años que Dios nos ha estado ministrando mucho desde la escuela apostólica donde hemos ido y todo, analizando, desarrollando muchas de las imparticiones que nos han enseñado y que nos han impartido, es que hay cosas que en nuestra vida son irredentas si nosotros no las redimimos por causa de la palabra. Porque a veces la persona quiere que Dios le cambie su conducta sin él hacer nada. Porque fue un poquito una teoría errónea que se metió y que mezcló las cosas. Claro. Te lo entrego y yo se lo entregué al Señor. Claro. En realidad, O sea, y ese es el escapismo que yo hablo. Claro, porque Dios te está demandando algo, porque Dios te demanda algo ¿para qué? Para que se concrete el proceso final de la limpieza. Mira cuando Cristo le dice en Juan a los discípulos, en el capítulo 15 le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Bueno, pero fíjate que el proceso lo dice en Efesios, lo dice Pablo en Colosenses, sí, que también nos despojemos del viejo hombre, que nos quitemos estas vestiduras, sí, que nos quitemos todas estas vestimentas. Pero también, no solamente despojar, sino ponemos. Si nosotros seguimos utilizando los mismos recursos, si yo dentro de una empresa utilizaba el poder que tenía, si era jefe, mi antigüedad, para un beneficio de mi hijo, luego, cuando estoy en la iglesia como ministro, utilizo el mismo recurso de ejercer poder para un beneficio o un resultado. Entonces yo estoy utilizando las mismas armas, y las armas de nuestra milicia no son aquellas, no son las terrenales. Claro. Son espirituales. Y eso es lo que tenemos que establecer en este coronavirus, en este tiempo. Claro. Nosotros hoy estamos sobre una plataforma totalmente diferente a como operábamos antes, ¿no? Por supuesto. Y si no seguimos siendo el mismo con un título evangélico, no. Perdona. El sistema operativo que está dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, ¿cierto? Ese sistema operativo a mí me da la seguridad que me va a guiar por el lugar correcto. Voy a ir dando pasos sustanciales. Y tú usaste la palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, despojaos. No está diciendo ora para que el Señor te despoje. No, dice despojaos. No, es una acción. Una acción. Despojaos. Entonces, hay cosas que son irredentas desde la perspectiva de lo que Dios ya hizo, pero que está encapsulado en toda una instrucción que tiene que dar la forma total al hombre nuevo creado según Dios en nosotros. Amén. Y ahí lo habla en Efesios, lo habla en Colosenses también, y lo deja muy ratificado. Entonces, claro, cuando Dios de pronto quiere hacer cosas en nuestra vida, pero lo espiritual de Él es incompatible porque nosotros estamos funcionando en conductas salmáticas, en conductas terrenales, en conductas viciadas, que habla el capítulo 4 de Efesios, ese hombre que está viciado, que ya el hacer algo ya es una naturaleza en él, está viciado, todo lo que hace está contaminado con ese vicio. Exacto. Entonces no puede haber operatividad divina en un cuerpo que tiene todavía todo ese tipo de prácticas que ilustran no un nuevo hombre, sino que el viejo hombre que está ahí establecido y que no quiere ser erradicado. Bueno, el doble comando que hablamos antes. Claro. Amado, no sé cuánto tiempo llevamos, hijo. Porque yo quisiera leer un texto. Amén, amado. Y dar un poquito de cierre por causa de la audiencia. A mí me encanta el tema, yo seguiría hablando contigo, ¿no? Pero amén, por causa de la familia espiritual tuya, que seguro que se habrán conectado, los que pertenecen aquí, y saber que sigue el ritmo de la vida. Pero amén, quisiera leer un versículo que tenía preparado y después termino con una idea, te dejo a ti y tú cierras con una oración. ¿Te parece bien así, Manuel? Me parece. Ok, amado, me parece bien. Lo que voy a leer es en hebreo. Se frizó un poco ahí, ¿no?
Hebreos Ahí capítulo 8, en el versículo 7. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando de aquel primer pacto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:7. El 8:8 dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano sacándolos de la tierra de Egipto, para que ellos, dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí. Lo libera Dios por causa de que el pueblo de Israel se desentendió. Dios Claro. seguía en la misma posición, pero lo libera. Me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dejado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El segundo pacto ya deja sin efecto el otro, automáticamente. Legalmente, si tú escribes, por ejemplo, un testamento, tú puedes decir en un testamento, bueno, lo mejor que recomiendan aquí es manuscrito. Entonces dejo este vehículo, mi posesión, mi casa, a nombre de, no sé, mi vecino. Pero después de ese, haces uno con otra fecha posterior, el de la fecha más lejana, es el que tiene valor y deja sin vigencia el anterior. Así es la ley en la jurisprudencia de la tierra legalmente. Así es que este segundo pacto espiritualmente también tomó lugar posterior al primero y que aquel había sido establecido sobre unas promesas, pero aquí Dios las supera todavía. Y yo quiero tomar, para no extenderme, seré a ellos por Dios. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios es el Dios de este pueblo y el Dios de este siglo. Lo que quiero establecer es exponer esta idea y traer un poquito. Mi punto es este. Hay veces hay mensajes apocalípticos, palabras apocalípticas, y yo no vengo con ese mensaje. No existe nada de lo que tome lugar que no esté bajo el gobierno, dominio y señorío del Dios de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Este coronavirus, o esta enfermedad, o esta pandemia, que hoy está aquejando al mundo entero y que ha tomado lugar de una manera tan tremenda, está dentro del gobierno de Dios. No digo que Dios lo haya mandado, pero al permitir es que Dios está. El punto es, lo que debemos hacer es examinar, es lo que la Biblia llama convertir, es que los pensamientos, es que cuando Dios dice, bueno, conviértanse de aquel sistema, esa metanoia, ese cambio de mente, es permitir que todo esto genere cambios, produzca los cambios necesarios, que es lo que Dios nos está hablando y lo que nos está demandando con esto. Sabiendo de que no es para castigo, no es que nosotros vamos a padecer, porque nosotros ya estamos caminando sobre eso, pero si hay cosas que hay que transicionar, cambiar, modificar, es necesario que lo hagamos y que este tiempo nos lleve a eso, a examinar, a rever, a hacer un análisis, un examen y producir los cambios para una vida mayor todavía, para que esa presencia, ese señorío, esa naturaleza que portamos se haga evidencial. Que esa palabra que dice en Efesios, que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, sea vigente, sea evidencial y presente en este momento. Así que yo cierro con esto, te dejo a ti para que tú expongas tu parte y luego cierres con una oración. Ok, amado, bueno, ha sido un privilegio en verdad
y una bendición haber estado conectado contigo, con toda la gente de la audiencia, para nosotros y nuestros hermanos de Cielos Abiertos y Casa de Pan de Chile, que hayan estado conectados, nutriéndose de estas palabras de las cuales también nosotros nos nutrimos, ¿no? Recíprocamente, nos exhortamos. Yo solamente hacer el alcance, ¿no? La observación de que Dios siempre nos ha traído tomado de la mano, ¿no? Tú leíste el texto, ¿no? Los tomé y los saqué de la mano. Dios siempre ha estado en el control de cómo nos guía, y a veces pareciera que siempre las frases que son típicas en este tiempo son esas frases: ¿dónde está Dios? Aún dentro de la iglesia, cuando puede suceder algo inesperado, porque de pronto la iglesia va a vivir cosas que no estaban ponderadas en su vida, que no estaban contempladas, pero Dios siempre está sacándote y dirigiéndote desde la mano, ¿no? Dios siempre te tiene tomado, porque si Él dijo te voy a sacar, Él no te va a sacar a la distancia. Amén. Él está tomado contigo. Él no es que te dejó a expensas de lo circunstancial. El texto que tú leíste dice, lo saqué de la mano. Eso quiere decir que había una estrecha relación, como el Padre toma al Hijo de la mano para poder guiarlo, así nos va a sacar Dios de esta situación. Vamos a ir de la mano de Él, vamos a llegar donde Él quiere que nosotros lleguemos, y vamos a llegar indemne, sin daño, porque la única forma en que el mundo pueda glorificar, a Dios, es que su cuerpo representativo esté inalterable e indemne ante esta pandemia que ha afectado tanto, de la misma forma que cuando la oscuridad y las plagas cayeron en Egipto, había una tierra llamada Gosén, donde había provisión, donde había luz, donde había sanidad. Hoy nosotros estamos de este lado, nosotros estamos observando cómo Dios sentencia. Dios puede estar sentenciando sus juicios sobre la humanidad, que no tiene que ver con el apocalipsis, tiene que ver con situaciones donde ellos quisieron llegar. Tú tomaste el texto que salió en alguna plataforma de televisión. ¿Dónde está Dios? Está en el mismo lugar donde la gente lo dejó. Exacto. ¿Dónde estamos nosotros? En el mismo lugar donde pusimos a Dios. Nosotros estamos en paz, nosotros estamos en reposo, porque dejamos a Dios que tuviera el control de esto. El mundo dejó que Dios estuviera relegado al rincón, en el tacho de la basura. Allí está Dios. Donde ellos lo dejaron, ahí está. Dios en nosotros está en el lugar que debe estar, en gobierno, en posición de rey y señor y sacerdote sobre nuestra vida. Por lo tanto, nosotros estamos en este reposo que a lo mejor el mundo no lo entiende, porque la gente puede tener el perfil de que nosotros estamos en reposo porque no estamos preocupados de nada y no estamos haciendo nada. Nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer como iglesia, exhortando, orando, haciendo cambios, haciendo reestructuraciones, haciendo todo lo que debemos hacer. ¿Para qué? Para que el mundo pueda tener un marco regulador, porque el mundo no tiene un marco regulador. Nosotros tenemos un marco regulador sobre el cual operamos nuestra vida, y eso es lo que nos ha dado esta paz y este reposo en el cual nosotros estamos el día de hoy. Así que a todos los hermanos que están allí, sean grandemente bendecidos, y Miguel, nuevamente mi agradecimiento por habernos conectado en esta hora. Oramos entonces por la gente para despedirla a sus funciones y a todo lo que tienen que trabajar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo nos ponemos de acuerdo con Miguel para bendecir, Señor, a tu pueblo. Sí, Señor. Nosotros creemos, Señor, que Jesús. nuestra Carta Magna, la Constitución nuestra, Oh, del Dios. cielo, Señor. Amén. Ella es la que nos gobierna, ella es la que nos dirige, Sí, ella es la que dicta Son las sagradas y escrituras. la que hace, Señor Sí, amado, Señor. que nuestras Sí. decisiones estén siempre sobre la plataforma Dios querido. de tu dirección, de tu palabra Precioso. y de tu consejo. Señor, gracias por todos los que pudieron conectarse, gracias por todos los Sí, que hemos Padre. sido nutridos, Sí, porque nosotros al hablar tu palabra también nos nutrimos y volvemos, Señor, a reevaluar, Sí, y bendito. volvemos, Señor, a volver a hacer los análisis más profundos soberano. aún, para poder sacar, Señor, toda la riqueza de esa enseñanza. Les bendecimos y Revela, les enviamos, Señor, edifica, sustentados fortalece, en tu palabra, nutre que cada casa, estén Padre. confiados en que tú Sí, tienes mi Rey. absoluto y total control de todo. Haz Todo esto eso lo de su declaramos vida. en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Precioso nombre. Amén, Amén. y amén, Padre amado. Gracias. Bueno, Bien, amados,
Amado Manuel. Un abrazo grande. Un abrazo grande, salúdame a la gente de allí que se va a conectar. Amén. No, mis ojos no olvidan su rostro y recuerdo a cada uno de ellos un abrazo grande, grande, grande. Amén, Paz amado. y gracias sea sobre todos. Les amamos de aquí de Chile. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Amén. Adiós. Amén.